oyentes. Aquí estamos iniciando esta semana laboral. Hoy es lunes, contamos ya a 12 del mes de julio del año 2021. Las informaciones, los comentarios de interés, así como nuestra opinión, nosotros de inmediato se las servimos porque este espacio está concebido precisamente para llevarles a ustedes informaciones que consideramos de sumo interés para ustedes y asimismo también emitir nuestra opinión para que ustedes al mismo tiempo puedan hacerse el juicio de valor sobre estas informaciones que acontecen en nuestra provincia de Santiago Rodríguez, el noroeste, el país y el mundo en sentido general. Así es que vamos de inmediato y queremos en el día de hoy pues no dejar pasar por alto lo que es el significado histórico de esta fecha 12 de julio, porque en las efemérides nos recuerda que un día como hoy nació el más universal de todos los poetas, Pablo Neruda, el chileno de Valparaíso, allá de aquella ciudad de Chile, de América del Sur, un poeta que trascendió el mundo porque trató todos los temas desde el punto de vista más humano que puede poeta alguno difundir, y eso correspondió a Pablo Neruda. Un día como hoy, 12 de julio, pero del año 1904, nació quien se considera el más universal de los poetas de habla hispana y asimismo también entre los grandes de todos los tiempos de las letras, específicamente en el género de poesía. Por eso hoy recordamos a Pablo Neruda, que fue un abanderado de la lucha del pueblo, que fue un abanderado de las mejores causas de la humanidad. Por eso le cantó a Machu Picchu, a las alturas de aquella ciudad aborigen, de aquella ciudad de los originarios de esta tierra, y en ese caso del Perú, y esa gran ciudad, esas pirámides que construyeron los indígenas en el Perú, las alturas de Machu Picchu, así describió poéticamente Pablo Neruda, y le escribió a la heroicidad, a la valentía, le escribió a la amistad, le escribió al amor, aquellos 20 poemas de amor y una canción desesperada, uno de sus primeros poemarios, surgido a finales más bien de los años de la década de 1920. Ahí se inició Pablo Neruda y no hay tema que él no tratara de una manera muy humana, y fue gran amigo del presidente chileno Salvador Allende, de su compañero, a quien él acompañó como senador de la República de Chile en aquel triunfo de la Unidad Popular que llevó a Salvador Allende al poder. Pablo Neruda ganó el Premio Nobel de Literatura. Así es que todo nuestro reconocimiento, todo nuestro homenaje sincero y eterno en este día del natalicio de Pablo Neruda. Esta fecha también nos recuerda de el arrojo, la valentía, la persistencia del pueblo dominicano, que un día como hoy vio salir de su territorio a las tropas yanquis que pisoteaban el suelo dominicano en aquella intervención, en aquella invasión que realizaron a la República Dominicana
en el año 1916 y que se prolongó hasta el año 1924. Y un día como hoy, 12 de julio, precisamente del año 1924, salieron los últimos reductos de las tropas yanquis, el imperio norteamericano, que pisoteó el suelo patrio y que encontró la resistencia de los valientes de la Barranquita, aquellos que los enfrentaron, a los que entraron por Montecristi, a las tropas yanquis que entraron por Montecristi, que encontró la resistencia allá en San Pedro de Macorís, a hombres y mujeres que estuvieron junto a ese gran héroe dominicano, Gregorio Urbano Gilbert, allá en San Pedro de Macorís, pero que también encontró resistencia en Salcedo de ese gran hombre de origen campesino, luchador, patriota, que fue Cayo Báez. Y así en Santo Domingo, en la capital dominicana, cientos de personas, miles de personas, también de una u otra forma, enfrentaron a las tropas yanquis. Y de una manera despectiva, los yanquis y sus lacayos aquí en el país le pusieron los gavilleros a los que luchaban contra las tropas invasoras yanquis de aquella invasión de 1916 a 1924. Por eso somos firmes, porque tuvimos otra intervención en 1965 y ahí hubo que pelear otra vez y con mucha consistencia y con un tiempo también prolongado hasta que salieran las tropas yanquis otra vez, y así volvió a repetirse el go home yankee a los invasores de 1965. Entonces, este principio que somos antiimperialistas y que somos defensores de la soberanía de los pueblos, por eso siempre abogamos por la libre determinación de los pueblos, el no injerencismo, la no intervención en los asuntos internos de los países de nuestra América, sobre todo de esta América Latina que ha sido tan azotada por los Estados Unidos con intervenciones y que ahora en estos momentos tratan de hacerlo a través de la tecnología, a través de las redes sociales, con la fake news, las noticias falsas y con otras implementaciones, y que estos pueblos están aprendiendo también cada día más a defenderse de las maniobras que usa los Estados Unidos para, a través de lacayos, de sirvientes que simplemente están al servicio de esos organismos de los Estados Unidos para propiciar intervenciones, pues los pueblos de nuestra América Latina han aprendido también a defenderse de esas altimañas. Y tenemos el caso de Haití, donde los Estados Unidos y otros, incluyendo a Colombia, que es especie junto a Estados Unidos, el gobierno de Colombia, lo que es el poder político y militar de Colombia, junto a Estados Unidos, han querido erigirse como gendarme, como los pisoteadores de la libertad, de la soberanía de estos pueblos de nuestra América.
Colombia hace en este continente el papel que hace Israel en la zona del Medio Oriente, en aquella otra parte del mundo, en el mundo árabe, por allá donde Israel, un régimen sionista, le sirve a los Estados Unidos y actúa y ha adquirido un poderío militar para avasallar, para destruir la soberanía de los pueblos de esa área. Pero así también encuentran la resistencia de muchos pueblos, hombres y mujeres, como el pueblo palestino y como el pueblo sirio y muchos otros países. Recuerden que Vietnam derrotó a los Estados Unidos, que duró durante muchos años bombardeando en una guerra atroz, en una guerra realmente bestial contra el pueblo de Vietnam, y los vietnamitas finalmente vencieron al imperio más grande del mundo. Por eso la lucha de David contra Goliat se reedita, y es el caso de Cuba, que desde hace muchos años viene luchando contra el imperio de los Estados Unidos, contra un cruel bloqueo. De eso hablaremos un poquito más adelante, porque tenemos a nuestros vecinos de Haití que han estado también durante muchos años padeciendo una situación de crueldad por parte de una política genocida en el ámbito de la estrechez económica, en el ámbito de estar sometido a una espantosa miseria, porque las potencias encabezadas por Estados Unidos, Francia, también Canadá, han estado, primero saquearon por completo a Haití y luego han estado imponiendo una política con sus lacayos locales, en el caso de Haití, para que este humilde pueblo haitiano no pueda salir de la situación de miseria en que la han sumido ellos. Pero el pueblo haitiano sabrá, como lo hizo con aquella revolución para salir de la esclavitud, sabrá sobreponerse y buscar su verdadero destino y echar abajo a la oligarquía haitiana y a las grandes potencias que la han mantenido en una situación verdaderamente cruel. Hay imágenes que uno también, en el caso de nuestro país, República Dominicana, ante la situación que ha vivido el pueblo haitiano por lo del magnicidio, el asesinato de su presidente, Jovenel Moïse, consideramos de que ya pasado unos 5 o 6 días de ese atroz crimen, el asesinato del presidente de Haití, la República Dominicana debe ya facilitar para que el intercambio comercial pueda desarrollarse, porque la situación que está viviendo el pueblo haitiano es verdaderamente difícil por la falta de alimentos, porque la mayoría de los productos alimenticios, de la comida que pueden adquirir los haitianos, lo hacen, por ejemplo, en esta zona, la zona norte, la frontera norte, por la provincia, la frontera con Dajabón y Juana Méndez. Entonces se ven los haitianos desesperados porque no encuentran cómo adquirir los alimentos, aunque tengan los chelitos, aunque tengan un dinerito,
para buscar los alimentos, no pueden hacerlo porque la frontera está totalmente cerrada. Entonces hay que ver la parte humanitaria. Y ya en lo que tiene que ver con la situación difícil en cuanto a lo militar, en cuanto a lo político, consideramos de que la situación es manejable. Entonces hay que buscar la vía de avenencia para que el pueblo haitiano pueda tener la facilidad del intercambio comercial con la República Dominicana. Vamos a ver un video para que ustedes vean la situación desesperante que vive el pueblo haitiano. Dale volumen. El día de hoy, aunque la tranquilidad reina aquí en los pueblos cercanos con Dajabón, lo único que se ha notado fuertemente es que muchos haitianos han decidido acercarse a las proximidades del río Masacre y expresar su necesidad de tratar de conseguir una oportunidad para comprar algunos alimentos en Dajabón para llevárselo a sus familiares, según se ha podido notar en el día de hoy. Allá no hay nada de producto. Los productos vienen de aquí en República Dominicana. Entonces nosotros necesitamos que abra el mercado para nosotros comer ya. De los dos lados lo estamos sintiendo, porque ellos quieren vender y nosotros queremos comprar. Es desesperante porque lamentablemente tú puedes ver los haitianos de aquel lado del río, que de aquí mismo tú puedes verlo, y nota la desesperación en ellos. Puede haber cualquier problema fronterizo, porque pueden venir en grande masa, desesperados, a buscar auxilio. Porque realmente ya en Haití, en esta frontera, se está viendo ya las necesidades, porque vemos que por todos los lados fronterizos, fuera de la aduana. Ahí vemos la situación desesperante que están viviendo los haitianos y en busca de adquirir los alimentos por aquí, por la frontera con Dajabón, y a igual situación se da por la frontera por Jimaní. Entonces tiene que haber una vía de avenencia para que esta situación pueda mejorar, sin más que ya Haití ha abierto lo que es su aeropuerto y para el mundo. Entonces nosotros los dominicanos, que somos los vecinos más cercanos, que somos los fronterizos con Haití, pues el gobierno debe buscar la manera para que esta situación no se acreciente más. Bien, entonces en otro aspecto, de verdad que con frecuencia se da esta situación de luto, dolor, muerte en las familias por los accidentes de tránsito, la forma temeraria como conducen muchos motociclistas, muchos motoristas, pues ha hecho que esta situación sea recurrente, que a cada momento tengamos que estar lamentando la muerte de una persona por una acción temeraria. Ocurrió este fin de semana, el sábado, en Santiago de la Cruz, donde un pastor evangélico y su esposa fueron chocados por un motorista, un motociclista que iba a alta velocidad en competencia con otros y se llevó por delante al pastor y su esposa. El pastor murió inmediatamente, la esposa, las informaciones eran que estaba en situación delicada. Creo que también el joven motociclista falleció. El asunto es que 2 vidas se pierden por una acción temeraria de jóvenes en competencia de motores, y fíjense este pastor cómo pierde la vida, y el mismo joven que andaba conduciendo la motocicleta. Y en el día de ayer, anoche, aquí en la zona monumental,
también otra persona que andaba de manera temeraria, según las personas que estaban por el lugar, chocó, se llevó violentamente a la señora María y horas después esta falleció. Estuvieron ahí con ella los médicos, todo el personal, médico, enfermeras del hospital, haciendo lo posible por ver si le salvaban la vida, pero lamentablemente alrededor de la 1 de la madrugada falleció la señora María, que era la esposa de el joven que conocemos como el Pachá Arena, y esta situación tiene que tener consecuencias. Quienes andan en esas motocicletas a alta velocidad de una manera temeraria y levantando, haciendo esas piruetas, pues deben pagar por sus acciones de esa naturaleza, y que todo el mundo aquí en la ciudad, por ejemplo, conoce de esas acciones temerarias, como andan muchos de esos motociclistas. Bien, entonces pasando a otro tema, la situación en Cuba. Ciertamente protestas, pero al mismo tiempo hay que señalar de que las protestas, por razones en muchos casos, las carencias que hay de alimentos y la misma situación que se ha revertido. Fíjense que Cuba fue uno de los países que mejor enfrentó el COVID-19 hasta hace unos meses, pero de unos 3 meses para acá la situación empezó a revertirse hasta el punto de que en estos últimos días Cuba ha tenido contagio en 24 horas de 6.500 personas, 6.700 en un día, y estamos hablando que de por lo menos 4. Y 5 años hemos estado a tu lado en los mejores momentos, pero sobre todo en los más difíciles. Creemos en ti y en tus proyectos. Por eso te brindamos soluciones financieras para tu crecimiento. Junto a Coopsano, tus sueños están cada vez más cerca. Es tiempo de seguir adelante. Coopsano, aliada a tu éxito. Debe buscarse una salida mediante el diálogo, sin el uso de la fuerza, sin la confrontación, sin la violencia. Y tienen que ser los cubanos los que decidan, porque Cuba es un país libre, independiente y soberano. No debe de haber intervencionismo, no debe de utilizarse la situación de salud del pueblo de Cuba con fines políticos. Eso debe quedar de lado.
nada de politización, de campañas mediáticas que ya se están dando a nivel mundial. Hay muchos países con problemas en América Latina, en el Caribe. No es solo el caso de Cuba. Sin embargo, llama la atención que ha habido un despliegue informativo inusual, desde luego promovido por... Ese es Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México, refiriéndose en el día de hoy a la situación en Cuba. Y ciertamente, aunque las protestas en algunas de las personas surgen por la situación de escasez de los alimentos y la misma situación de la crisis sanitaria, algunos desesperados, hay que señalar de que hay muchos que son mercenarios, que lo hacen para tratar de afectar a la revolución y buscando intervención extranjera. Cuba no necesita de puente humanitario. Cuba lo que necesita es de que cese el bloqueo. Hasta mañana. Continuaremos. Estás viendo TN10.